Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Angelomé, represento a la Cámara Argentina de la Construcción, el área de pensamiento estratégico. Dijeron que me presentara porque me están filmando, entonces hago lo propio. El área de pensamiento estratégico es un sector de la Cámara Argentina de la Construcción que tiene, como su nombre lo indica, el mandato de pensar acciones futuras para el mercado de la construcción, para el conjunto de la sociedad, y establece algunas tendencias. En ese marco de las tendencias, el tema de ciudades inteligentes no es un tema que haya quedado aislado. Hay un conjunto de documentos que tienen que ver y trabajan en relación a estas cuestiones. Muchos de estos documentos son motivo de las presentaciones que vamos a ver hoy, o que ya vieron con el ingeniero Camisa antes, conmigo, y mañana va a continuar. Pero bueno, cada uno de estos documentos tiene autores y especialistas, o digamos, alguien que se ha puesto a estudiar el tema. En mi caso, hemos trabajado sobre una idea de modelar una ciudad inteligente. ¿Qué es un modelo? Sería la primera respuesta. Un modelo es una réplica de la realidad con el objeto de estudiarla. Entonces, una de las cuestiones que se estableció era la necesidad de incorporar e involucrarnos en las cuestiones relacionadas con las ciudades inteligentes, sus implicancias y sus consecuencias. La verdad es que el escenario urbano en la historia de la humanidad ha cambiado notoriamente en los últimos 100 años. Por primera vez vive más gente en las ciudades que en el campo. Esto es como por motivo de la primera revolución industrial, la revolución tecnológica y la aplicación de cuestiones relacionadas a los medios de comunicación, que han hecho que la alta industrialización del campo haya producido una gran migración hacia las ciudades. Está claro que el principal protagonista de esta migración es China. Digamos, a los chinos irse a vivir a la ciudad, la ecuación mundial cambió. Esto construye una nueva necesidad de concebir hábitat urbano. Esa concepción del hábitat urbano tiene algunos vectores. Un vector que es el de la recuperación ambiental, otro vector que es el de la recuperación urbana, y el tercer vector, que es el que nos trata, es el de pensar en ciudades inteligentes. Ahora bien, hoy Marcelo nos contó claramente, en realidad la inteligencia artificial le dijo lo que era una ciudad inteligente y él lo supo interpretar. Nosotros con el viejo sistema del libro y la biblioteca llegamos a la misma conclusión. Pero bueno, este es el primer motor de la discusión. ¿Por qué tenemos que pensar en este tema? Y esto nos llevó a plantear un trabajo con 4 ejes. Una de formación. Vamos a organizar un poco la presentación, le vamos a dar unos 10 minutos a cada una para tratar de no pasarnos. Lo primero es por qué hacíamos esto dentro de la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Por qué hacíamos esto en la Cámara Argentina de la Construcción? Después, las definiciones que nos llevaron a esto. ¿Qué es lo que planteaba Marcelo? ¿Cuáles son las tecnologías o los casos que están llevando adelante? Y después la aplicación de este modelo en un territorio dado de la República Argentina, para establecerlo, cuantificarlo y pensar en qué inversión estaba. Pero bueno, como yo les decía, ¿por qué esto es objeto de deseo por parte de las empresas constructoras? Y ahí aparece un nuevo término que es el de construcción 4.0. La industria de la construcción está ante un cambio de paradigma en cuanto a los sistemas constructivos y en cuanto a las cosas que hay que construir. Se van a construir cosas que no se construían antes, para decirlo de alguna manera. Nuevas tecnologías, nuevas instalaciones, tecnologías con nuevos soportes que tienen que ver con esta idea de la Big Data, el Internet de las cosas. No voy a reiterar, porque muchos de ustedes estaban en la presentación de Marcelo, pero muchas de estas ideas van a hacer que los edificios sean distintos, y que haya tecnologías y que haya que aprender otros modelos productivos. Entonces, lo primero que queríamos hacer con nuestros compañeros de APE es que la industria de la construcción, a través de su cámara, que es una ONG
de una corporación comercial, entendiera por qué había que hacer esto, pensando que había un nuevo mercado. ¿Tá? Hay un nuevo mercado que la industria de la construcción puede asimilar. Ese nuevo mercado necesita que las organizaciones empresariales se vayan adaptando a este proceso. Entonces, avanzamos sobre esa idea. Es decir, bueno, vamos a avanzar sobre el tema de las ciudades inteligentes. Por un lado, trabajó un área con la inteligencia artificial, hay un grupo que ha hablado de agua y saneamiento, y este trabajo lo que hace es conceptualiza y dimensiona este tema. Para lo cual pensamos en una, como les decía, una definición. Lo primero era buscar qué era una ciudad inteligente. Lo segundo, qué eran las tecnologías. Y ahí aparece esta palabra que vamos a usar de aquí en más, que es construcción 4.0. Entendemos que estamos al final de la 3.0, que son la aplicación de tecnologías industrializadas. Hoy estamos ante tecnologías industrializadas con sistema de soporte tecnológico. ¿Tá? Los edificios se van a enchufar, para decirlo de alguna manera, o van a estar conectados para comportarse de alguna manera. Entonces, se requiere no solo de un instalador de caños de 220 y 380, sino de alguien que sepa cómo ese edificio va a funcionar con ese entorno, porque los edificios tenderán a dialogar entre sí y con la ciudad. Entonces, lo segundo que hicimos fue decir, bueno, ¿qué es lo que hay dando vuelta? Y lo tercero era, vamos a hacerlo aplicado a alguna ciudad de la Argentina, no de Buenos Aires, de la Argentina. Entonces, esto nos va a permitir determinar una inversión. ¿Cuánta plata se necesita para transformar una ciudad en inteligente? Vamos a llamarla sustentable, donde la inteligencia es un instrumento que ayuda a esa sustentabilidad. ¿Les parece posible? ¿Estamos de acuerdo con esto? Es una ciudad sustentable, que para hacerlo es inteligente. ¿Tá? Esa sería un poco la lógica que queremos plantear. Entonces, inteligencia artificial nos dijo que es aquella que facilita la movilidad, mejora los servicios públicos sociales, es sostenible y da voz a los ciudadanos. Hoy escuchábamos al arquitecto Restrepo que hablaba de alguna contradicción. ¿Lo escucharon a Restrepo hoy? Hablaba de que de la cuestión del ciudadano como responsable del cambio de la ciudad. Esto es una postura un poco diferente, porque habla de un diálogo entre el ciudadano y la ciudad. Hay una tendencia, como dijo Restrepo, que dice que mejores ciudades hacen mejores ciudadanos. Y él dice que mejores ciudadanos hacen mejores ciudades. Nosotros pensamos en este trabajo que es un diálogo, que hay mejores ciudadanos que van a requerir más cosas de su ciudad y su ciudad va a tener que responderle. ¿Tá? Desgraciadamente tenemos que hablar de ciudad cuando hablamos de hábitat humano, porque va a ser el hábitat humano del próximo siglo. No hay otra posibilidad. Las locaciones rurales y las locaciones autónomas no son modelo de gestión posible por el momento. Entonces, este concepto resume ciertas capacidades que debe tener una ciudad en todo esto, y ahí aparece esta primera idea. Si me paro, ¿está bien? Porque no es muy cómodo. Ingeniero tiene razón, esto no es para nosotros. El ciudadano, entonces, como protagonista de este proceso, y ahí aparecen como las grandes familias, llamamos campos de implementación. Una ciudad inteligente tiene e-government, o sea, se gobierna con datos, información, fluido, internet. No se va más una ventanilla, ¿está? Cada vez es más así. Después están los servicios públicos. Los servicios públicos son otra de las familias de los temas en que hay que intervenir. El tercero es la sustentabilidad ambiental y el cuarto es la conectividad. Estas cuatro condiciones serían las que van a determinar una cuestión inteligente. Fíjense que estamos hablando de sustentabilidad ambiental dentro de ese aspecto, cuando en realidad estamos hablando de ciertos conceptos de desarrollo urbano. Cuando nosotros hablamos de inversiones de ciudad inteligente, no estamos hablando de obras públicas, ¿se entiende, no? Estamos hablando de cosas que complementan y perfeccionan las obras públicas, que tienen que seguir por su carril, que dependen de las necesidades. Estamos poniendo una nueva necesidad. Hay necesidad de hospitales, hay necesidad de agua potable, y ahora hay necesidad de inteligencia. Esa inteligencia tiene estos cuatro grandes
grandes campos que tienen que ver con la conectividad, como les decía, la sustentabilidad y las demás cuestiones. Bueno, lo perdimos. Me vengo acá. Puede ser que ya se ha quedado sin carga. Bueno, ahora, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de e-government, ¿qué hablamos? Vamos a hacer un zoom. Hablamos de gestiones ante la ciudad, permisos, planos, ventanilla de atención 24/7, pagos, cobros, catastro y presupuesto participativo. ¿Tá? Esto es lo que serían los principales. Después este es un menú de entrada, después hay 1000, pero bueno, las primeras cuestiones que determinan es esto. Después hagamos un listado de los servicios públicos: transporte, tránsito, seguridad, iluminación, gestión integral de los residuos. Después hablemos de la sustentabilidad: espacios verdes, gestión del agua, monitoreo y observatorio ambiental, gestión sobre catástrofes. Entendamos que muchas de las ciudades de la República Argentina se encuentran en tensiones ambientales derivadas a los cambios climáticos. Los santafesinos lo sabrán muy bien, pero bueno, hay muchas ciudades que, Neuquén, la ciudad de Río Negro, están siempre dependiendo de un comportamiento ambiental. Entonces, esto hace una ciudad inteligente, que sepa cuando viene el lío. Vamos a decir quilombo, pero queda feo, porque me están filmando. ¿Tá? Después, el tema de conectividad. Ya hoy estuvo Marcelo, lo pongo, pero digamos, una ciudad requiere ya de internet gratis, 5G, 6G, 7G, lo que es punto G, internet de las cosas, Big Data y educación. ¿Tá? Veo que iba a hablar de esto. Usted pensaba que no, digamos, todo esto cierra con una lógica de entender cómo funciona todo. Si bien, como decíamos hoy, todos estos entornos son muy intuitivos, requieren de alguna practicidad que tiene que ver con la formación. Entonces, todo esto abre el campo de lo que podríamos definir que hay que hacer en las ciudades. ¿Está? Ahora bien, este es el abordaje. Cuando uno quiere abordar y meterle la mano a una ciudad, tiene que avanzar sobre estos 4 campos. Este es un modelo. Como todo modelo sistémico, ustedes conocen la teoría de los sistemas, simplifica algo complejo. Esta es la manera más simple de describir un modelo. Uno puede pensar, como hubo otras presentaciones hoy, que puede entrar por otro lado, pero siempre va a barrer estas cuestiones. ¿Está? Para eso empezamos a hablar de la tecnología. ¿Cómo se nos ocurrió hablar de qué pensamos de las tecnologías y cómo los podíamos encarar? Bueno, veamos estudios de casos. Y planteamos básicamente la lectura de 6, 7 ejemplos. Buscamos ejemplos en países de desarrollo: Ámsterdam en los Países Bajos, Santander y Barcelona en España y Milán en Italia, que habían desarrollado modelos virtuosos en tendencia a ciudades inteligentes. No son 100% inteligentes, pero tienen una tendencia en crecimiento para que esto se logre. Están continuamente avanzando. Y en América buscamos 2 ejemplos: uno es Medellín y otro es la ciudad de Buenos Aires, que está iniciando este proceso y que ha planteado. Entonces empezamos a avanzar, pero antes nos vamos a apartar. ¿Me permite que nos apartemos un minuto? Porque ahora sí es importante que les cuente cuál es la ciudad modelo que utilizamos en la Argentina, porque de ahora en adelante vamos a comparar esa ciudad con los ejemplos y las tecnologías para ver qué tiene esa ciudad, qué le falta y cómo lo podemos complementar. ¿Está? Hacemos como una superposición de la ciudad como es, qué tiene, qué hizo para eso y cómo avanzó. Y para eso elegimos una ciudad con la que ya habíamos trabajado, que es Puerto Madryn. Todos conocen Puerto Madryn por nombre, ¿no? Todos conocen. ¿Qué la caracteriza a Puerto Madryn? Las ballenas y el medio natural. Y es una ciudad que había desarrollado bastante esta vocación natural. En el 2008, el área de pensamiento estratégico tomó a esta ciudad como ejemplo para una reconversión ambiental.
Tomó la ciudad, 2008, desarrollo conceptual, análisis de viabilidad para, ¿qué nombre, no? Cambiar Madryn sería el nombre. Ese proceso tenía como objeto pensar en términos exclusivos del conjunto verde, sustentabilidad ambiental, qué había que hacer para reconvertirla y hacerla más eficiente en esos términos. Hicimos un modelo muy interesante. Está en la biblioteca de la Cámara, como dijo Marcelo. Entran, después al final voy a poner el link de la biblioteca de la Cámara, que están todos estos documentos, todos los expositores y estos viejos. Entonces, ya habíamos pensado en uso racional del agua, en esquema de manejo, en lógica del transporte, en modificación de la vivienda. Entonces nos parecía que podría ser el modelo ideal para implementar esto. Dijimos, ya avanzamos, hay un proceso en marcha, hay otras ciudades, pero de esta teníamos más información. La verdad que cuando uno modela algo, trata de tener la mayor cantidad de información posible. ¿Qué es lo que teníamos? Teníamos la mayor cantidad de información posible. Hay otros ejemplos en la Argentina, Santiago del Estero, Córdoba, algunas localidades de La Pampa que han avanzado en este sentido, pero nosotros teníamos esta información. No es ni mayor ni peor, es la que teníamos y nos parecía importante para desarrollarlo. Y cuando avanzamos sobre cada una de estas localidades, lo fuimos barriendo y usamos la misma matriz de las 4 dimensiones. ¿Tá? Y pensamos, por ejemplo, qué hacía Barcelona, qué hacía con respecto a los servicios públicos, con respecto a la sustentabilidad, con respecto a la conectividad y con respecto al e-government. Esto lo tiene funcionando hoy Barcelona. ¿Tá? No me voy a poner a explicar cada uno de estos porque no es el objetivo de la charla, sino pensar cómo implementamos esto y a qué conclusiones llegamos. ¿Tá? Después pensamos, ahora no les voy a mostrar los 6 casos, no se asusten, sino que voy a mostrar 2 casos europeos y un caso americano, que es el que, bueno, y acá en Milán hicimos lo mismo, vimos qué barría cada uno de estos aspectos y cómo llegábamos a analizarlos. Y ahí ya nos empezamos a meter en la tecnología y en los valores de esa tecnología. Algunos asesores de la Cámara nos ayudaron, buscamos información y empezamos a ver en el mejor formato de viabilidad, es decir, ¿cuánto vale esto? ¿Tá? Y empezamos a ver cuánto le valía. Por suerte las ciudades europeas tienen mucha información porque manejan presupuestos abiertos y logramos mucha información sobre esos costos. También nos completamos con datos del Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial y después estimamos inversiones con el sistema de los 5 dígitos oscilantes. ¿Lo conocen el sistema de los 5 dígitos oscilantes? Ponele 5 palos. ¿Tá? Ese sistema se utilizó en una parte del laburo. Muy eficientes, ¿eh? Siempre con información secundaria. No terminamos de hacer un presupuesto para esto, sino información secundaria para completar el modelo. Entonces, y empezamos después pasamos a Medellín. Y hicimos lo mismo. Medellín es una ciudad que ha avanzado muchísimo, lo vimos hoy, es un ejemplo, es el ejemplo a seguir en Latinoamérica. Es una ciudad con muchos habitantes, pero que es un modelo de gestión. ¿Por qué parecido al argentino? Porque tiene grandes contradicciones en su territorio. Tiene sectores muy ricos, tiene mucha clase media y sectores abarrotados. Es una ciudad como Buenos Aires, como Puerto Madryn o como Santiago del Estero, que conviven entre sí. Marcelo, vos decís qué tipo de transporte tiene. Múltiples transportes, tiene en polimodal. Entonces, ahí empezamos a ver, la verdad que Medellín nos ayudó mucho a cuantificar los temas porque logramos mucha información. Pongo algunas imágenes, porque uno es arquitecto y de vez en cuando tiene que poner alguna foto, ¿no? Ingeniero, doctor. Estos son ejemplos del Santander. Les recomiendo ver la experiencia del Santander, ¿eh? Es muy buena. Argentina, que tiene más pretensiones que realidades, sin ánimo de criticar, pero bueno, tiene una enunciación muy grande a ciertas cuestiones ambientales y de sostenibilidad que después se van completando. Tenemos que hacer algo con el Ágora, ¿eh? Le tenemos que entablar la guerra. Workshop 2 contra Ágora.
Bueno, entonces, ¿qué empezamos a ver? Entonces, ya sabíamos más o menos cómo se hacían las cosas. ¿Tá? Les voy contando con un cuentito. Entonces, vamos a pensar qué es lo que vamos a priorizar. ¿Tá? Es lo siguiente. Y establecimos, estoy muy con la teoría de Venn y los conjuntos y los sistemas, un conjunto que era que la implementación de eso requiere una obra, Cámara Argentina de la Construcción, ¿está? Que su implementación condiciona al mercado de la construcción, modifica, agrega nueva tecnología y es de interés para la ciudad. Usamos la intersección de estos tres temas y surgieron estas obras que son las que incorporamos a la inversión. ¿Tá? Pero hay otras. Bueno, estas son las que nosotros consideramos porque era un trabajo destinado a entender el concepto de construcción 4.0. ¿Tá? Y también hicimos algo cuestión temporal. ¿Cuáles estaban implementadas? ¿Cuáles tenían que desarrollarse? ¿Y cuáles eran solamente una idea? Y después, ¿en qué espacio-tiempo se desarrollaban? Esto nos llevó a un cuadro de... Tampoco se mueve esto ahora. Se nos clavó. Puedo hacer títeres. Entonces... Ahora viene... Ahí está. Bueno. Entonces, tomamos los ejes... Vimos el eje de trabajo, e-government, el sector, por ejemplo, procesos administrativos, acceso a la información, la estrategia, vamos a seguir una línea para que entiendan cómo lo hicimos. E-government, procesos administrativos, trámites online, sistema integrado e interconectado de registro, Open Data. Y veíamos, lo tiene, está en ejecución, no lo tiene. ¿Y qué hace Puerto Madryn? ¿Está? Barrimos todo eso, ¿para qué? Para descubrir el conjunto vacío, es decir, dónde no hacía nada Puerto Madryn. ¿Está? Este es un proceso que se podía interpolar con cualquier otro asentamiento urbano. Estamos, digamos, yo podía tomar otra ciudad y seguir esta metodología. Como toda metodología, modélica, toma algo desarrollado y lo replica en tu territorio para ver cómo se comporta. Esto sería un modelo de tránsito, digamos. Yo no sé cómo va a ser la calle, la dibujo, pongo los autos, veo cómo se van a comportar y saco las conclusiones. Bueno, servicios públicos, movilidad, estacionamiento inteligente en la vía pública, sensores bajo el asfalto para detectar los espacios libres y marcar dónde hay un lugar para estacionar, que vos lo ves en un aplicativo. Paneles digitales de mensaje variable en la plataforma que recopila información para circular. Tiene que ver con algo que me comentaban hoy de la movilidad. Hoy uno de ustedes planteaba el tema de los autos, no está. Pero bueno, esto tiene que ver con eso, la flexibilidad de la ruta. Milán tiene un sistema que hasta cambia las manos de las calles. ¿Tá? Ve en la carga de tránsito y cambia las manos de la calle. Lo va anunciando, no la cambia de golpe, porque si no sería un quilombo a la italiana. Sería, más calzone. Lo va haciendo gradualmente, pero en algún momento una calle que tiene un sentido tendrá otro. Bueno, no le voy a reclamar, no sé cómo vamos de tiempo, redondeando. Bueno, esto terminó en un relevamiento que nos permitió determinar estos procesos. Y ahí avanzamos sobre el modelo. Y paso rápido el modelo porque me interesa hablar los últimos conceptos, porque aparte me están diciendo, así que redondeé. ¿Qué hora es? Me voy a quejar al sindicato de expositores. 5:20, estoy justito, sí. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos lo mismo con las ciudades. ¿Cómo está hoy Puerto Madryn? Entonces, lo comparamos con el modelo y dijimos, bueno, vamos a manejar 3 o 4 o 5 premisas, que estos parámetros nos determinan que teníamos que priorizar la tecnología digital, Internet de los datos, la conversión de la ciudad a un modelo que ofrezca condiciones para el desarrollo humano. Esto sería como el gran título. Eso se lleva adelante con la aplicación de esa línea de gestión. Esa línea de gestión que en el caso ya de Puerto Madryn, quitamos la comparación y empezamos a trabajar específicamente con Puerto Madryn, estableciendo en relación a ese gráfico, ¿se acuerdan? Que parecía una ojiva.
la relevancia, el plazo, la mejora en la productividad, y determinábamos la tarea, procedimientos administrativos, trámites online, sistemas integrados interconectados, proceso de aplicación en esa ciudad y qué cumplía de estas cuestiones. ¿Está? Eso nos permitió entonces priorizar para un posible plan de inversiones. Y repartimos todo esto y lo planteamos territorialmente. Ahí está la página que actualmente tiene Madrid, el modelo de compras de Buenos Aires, que es el que se está implementando, su definición territorial, lo mismo con los servicios públicos. Entienden la lógica, ¿no? El eje, el Estado y el cumplimiento de las metas. Más vistos tiene, mejores. Y más se va a priorizar en el plan de inversiones. Ahora bien, servicios públicos, bueno, acá pusimos un ejemplo, la bicicleta online, estacionamiento inteligente, tránsito diferenciado. Me doy vuelta para que no me digan que me apure. Empezamos más tarde también. Sustentabilidad ambiental. Ahora, en esto hago mientras ven esta diapositiva, recuerden el otro trabajo. El otro trabajo ya trabajaba sobre la recuperación ambiental y tenía un número sobre eso, cuánto hay que invertir para reconvertirlo. Este número no incluye aquel, sino que es complementario, ¿se entiende? Yo tengo que seguir haciendo obras para recuperar ambientalmente y lo que hago es completar con esto, que no son obras. Entonces, hay un conjunto de obras que es cubierto por un conjunto de obras y completan el concepto de sustentabilidad. Ese sistema tiene un área que es, hay que gastar plata en obras públicas, como decimos siempre, pero hay que sostenerlas con algún pensamiento estratégico. ¿Qué es esto? Monitoreo, agua. Bueno, mañana van a hablar ustedes sobre esto, los invitamos también al Ágora. Acá, ¿a qué hora? A las 10, ideal. Y a las 13 ustedes en el Ágora. Mañana en el desayuno. Los que llegaron tarde ya lo sorteamos el viaje a Miami. Se lo ganó mi hermano. A Puerto Madryn podría haber sido, ¿no? Bueno. Y la conectividad, que bueno, la conectividad es básicamente datos. Datos, comunicación, Big Data, que BMS son sistemas de manejo de servicios que hacen que uno pueda controlar. Building Management System significa BMS. Uno le agrega una plaqueta a un aire acondicionado, para decirlo de alguna manera, y lo puede manejar de otro lado, o puede unificar el manejo. Lo mismo puede hacer con un semáforo, lo mismo puede hacer con el tratamiento de agua y producir un control. Eso es una parte de la conectividad que no es pública, que es Internet de la ingeniería o Internet de las cosas. Después está el de nosotros, que queremos salir a la calle y que el celular no funcione sin gastar personal. Pero que ya cada vez es una necesidad mayor. Yo me acuerdo que fui a Atenas, apenas habían pasado las Olimpiadas del 96, fueron a Atenas, 2004, y había internet en la Plaza Sintagma, que es la plaza principal de Atenas, un lugar espectacular. Yo no lo podía creer. Dice, bueno, hace nada de esto. Ahora, no puedo creer que en la plaza de un pueblo no haya. ¿Está? Es al revés este proceso. Es tan grande ese cambio que hace necesario establecerlo. Bueno, voy redondeando. Ahora, valorizamos el sistema. El de máxima, que era implementar un ecosistema completo con construcción 4.0. El de media, que era solo la plataforma, equipamiento, sistemas que den funcionalidad directa. Bajen el libro y lo leen completo. Está, en 20 minutos no lo podemos aplicar. Mínima, implementar solamente las cuestiones preliminares y de ejecución de programas pilotos, como un sector. Y empezamos a establecer, y fíjense los números que te da. Y government de máxima son $25 por persona. Nada. 25 dólares por persona. Sigo porque me están pidiendo que corte. Conectividad, $15 por persona. Sustentabilidad ambiental, ya es un poco más caro, $131 por persona. Servicios públicos, $43 por persona. Y el total son $216 en 10 años. O sea, $20 por año.
Nada. ¿Qué? Por persona. Un dato importante, esta es una inversión muy baja, pero requiere de un montón de condicionamientos externos. Cambio de legislaciones, cambio de actitudes, cambio de formación, vocación política de que el presupuesto sea participativo y que la gente vea los documentos del gobierno, ¿tá? No tengo que hablar entre líneas. Entonces, es barato pero difícil, ¿tá? Pero bueno, es un camino que están recorriéndose. Y acá está el gráfico. Y ahí se ve claramente que a medida que crece la torta en cuanto a la inversión, la cuestión ambiental es la que va dominando y tomando el tema. Porque una vez que se superaron las cuestiones relacionadas a la conectividad y las cuestiones relacionadas a el servicio público, el medio ambiente ya surge solo para imponerse en este proceso. Bueno, conclusiones, ya estoy terminando porque son las conclusiones. El 60% de las estrategias del modelo Smart City involucra inversiones ligadas a la construcción viva. El 83% corresponde a servicios públicos. Bueno, lo que vimos. El 57% implica la ejecución de obras generadas directamente de la esfera pública. El 87% implica obras a corto plazo, es decir, de ejecución inmediata. O sea, son 10 años, pero con una pendiente muy alta de los primeros 3 años. Bueno, y lo últimas que son paralelas, ya lo dijimos, y complementarias con las demás obras públicas y que tiene abordajes múltiples. Bueno, tampoco para tanto. Tiene varias maneras de entrar y optimizarlo. Pero lo que más importante es que ya está pasando. La verdad, ya está pasando. Y nos tenemos que acomodar todos a que siga pasando y ayudar a que pase. ¿Tá? Y no ir en la ventanilla, entrar por internet. Si nosotros aumentamos el flujo, solo va a ser la cuestión. La pandemia nos dio una muestra brutal de esto. Abrió las ventanillas electrónicas de todo y ya hay organismos que no te atienden y son más eficientes. ¿Tá? Bueno, cierro agradeciendo a todos, agradeciendo la paciencia. Acá está la biblioteca. Este es mi mail, cualquier duda que tienen. Acá pueden bajar todos los documentos. Muchas gracias.